Buenas noches o buenas tardes a todos. Soy Crisanto Bello, yo soy el presidente de Cefar Universal y estoy acompañado aquí del doctor Abel Aranda. Hoy vamos a hablar sobre la Carta de Naturaleza, que es un procedimiento establecido en el Código Civil Español, un derecho que tenemos o que tienen muchas personas de solicitar su nacionalidad española a través de este mecanismo que se llama Carta de Naturaleza. Nosotros en CEFAR tenemos mucha experiencia con este procedimiento. Hemos logrado, pues, de manera exitosa, hacer varias solicitudes, digamos, cientos de solicitudes hasta ahora, de cartas de naturaleza para personas en las cuales concurran ciertas circunstancias excepcionales. Siempre tomando en consideración que nuestro fuerte es la genealogía. Nosotros, además de ser abogados especializados en inmigración y en extranjería, somos también genealogistas. Nuestro grupo de genealogistas o nuestro equipo de historiadores y genealogistas, porque los genealogistas, por lo general, no manejan la paleografía de los siglos XVI y XV. En cambio, los historiadores sí la manejan, la estudian, que es la letra antigua. Nosotros en Cefar pues tenemos pues la mezcla entre el historiador, que le da el argumento de peso, el genealogista que hace toda la probanza de la línea, y el abogado que ensambla los distintos derechos que existían en las distintas épocas, o sea, los distintos ordenamientos jurídicos, para poder solicitar una nacionalidad española en vista de unas circunstancias excepcionales que concurren en un individuo o un solicitante, uno de nuestros clientes. Yo estoy acompañado aquí del doctor Abel Aranda. Él es uno de los abogados de CEFAR, tiene más de 30 años de experiencia en todos los temas que tienen que ver con la nacionalidad y con la extranjería. Y yo quería pedirle pues al doctor Abel que conversara un poquito con nosotros sobre la Carta de Naturaleza. A ver, adelante, Abel. Bueno, gracias, Crisanto. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo nada, comentar que la Carta de Naturaleza es un procedimiento que uno de los más antiguos que está en el ordenamiento jurídico español, que también te diré que es uno de los más desconocidos. Hay muchísima gente que ignora, ¿no?, las posibilidades que tiene de acceder a la nacionalidad española a través de este procedimiento. Para nosotros, en Cefar Universal, abogados y genealogistas, es fundamental como valor agregado, efectivamente, lo que has comentado. La Carta de Naturaleza, como bien sabes, está regulada en el artículo 21 del Código Civil Español. No dice exactamente cómo se debe de determinar o cómo se debe de... No hay ninguna normativa específica que regule como la ley anterior, la ley 12/2015, la ley Sefardí, por ejemplo, o la ley de memoria histórica o cualquier otra ley que han favorecido multitud de nacionalidades. Pero en este caso aquí lo que aplicamos es la analogía de las aprobaciones que ha habido en procedimientos análogos a los que nosotros solicitamos. Y es fundamental acreditar circunstancia excepcional. No hay una lista tasada de circunstancias excepcionales, pero queda claro, por las memorias que tenemos y por las estadísticas de aprobación de la Carta de Naturaleza, queda claro efectivamente que hay determinadas circunstancias como acreditar tu descendencia de brigadistas internacionales, en linajes históricos con un valor agregado para la corona española, descendencia, ¿no? Es decir, en defecto de una ley de nietos que no existe hoy por hoy, pues la única y el único cauce que tenemos acreditando esos linajes españoles a través del Departamento de Genealogía es por Carta de Naturaleza. Te recuerdo, Crisanto, que la ley sefardí, el nacimiento o el origen de la ley sefardí española fue por la solicitud masiva
de sefardí a través del procedimiento carta de naturaleza. Es decir, nosotros los abogados o los operadores jurídicos tenemos en nuestra mano un poder, bueno, inimaginable, porque a través de invitar con las solicitudes de carta de naturaleza, yo no descarto en absoluto que del procedimiento ordinario de carta de naturaleza tengamos de manera inminente procedimientos más específicos que se adecúen a las circunstancias excepcionales que acreditamos en cada expediente. ¿Vale? Sí, claro, tienes toda la razón. A ver, es un gran desconocido Sí, este mecanismo para solicitar la nacionalidad española a través de la Carta de Naturaleza. Muchas veces las personas nos dicen, bueno, pero es que las cartas de naturaleza que se han solicitado muchísimas cartas de naturaleza y muy pocas han concedido. En realidad, cuando analizamos las estadísticas, son mayores las concesiones que se han hecho a través de este mecanismo Carta de Naturaleza que a través de incluso la misma ley Sefardí 12-2015. Pero aparte de esto, ya sabemos, y es un hecho cierto, de que cuando una persona logra demostrar que es descendiente de un judío sefardita, a través de un expediente de carta de naturaleza, puede solicitar su nacionalidad también. Y en estas circunstancias, pues el gobierno español no se puede negar a conceder la nacionalidad, porque el hecho de que sea discrecional no quiere decir que sea arbitrario. No es exacto, cierto, Abel. Y exacto. ante las mismas circunstancias que ya han decidido la Carta de Naturaleza, la concesión afirmativa de la solicitud, entonces no se puede negar esta vez, porque ante circunstancias iguales tienen que decidir de la misma manera, porque si no sería arbitrario, no discrecional, y no es lo mismo. Efectivamente, Crisanto, no se da, por ejemplo, te voy a hablar en el caso concreto de los sefardíes, ¿no? Cuando en los reales decretos se aprobaron la, bueno, multitud de nacionalidades, ¿no? Por la acreditación de la descendencia sefardí. Antes de la ley sefardí española, antes de la ley 12/2015, hubo famosísimos decretos donde se aprobaron numerosísimas nacionalidades. El criterio del gobierno, además lo dice la alta jurisprudencia del Tribunal Supremo, la administración, si ha venido aplicando un criterio, aunque tú bien lo has dicho, aunque sea discrecional el procedimiento, pero la arbitrariedad no aplica en el ordenamiento jurídico. No puede, si no ha habido ni una sola denegación acreditando fehacientemente la circunstancia de ser descendiente de judío sefardí, ahora, hoy día, no puede haber un cambio de criterio tan radical, no puede dejar de conceder esas nacionalidades. ¿Por qué? Porque entonces estaría cometiendo una arbitrariedad. No se ha dado, hombre, salvo que haya antecedentes penales o haya otras circunstancias extraordinarias en el procedimiento, si el individuo, el solicitante, se deja asesorar por excelentes genealogistas, ¿no? Historiadores, como tenemos nosotros en el Departamento de Sefardí Universal, y acreditamos con los certificados, no me cansaré de decirlo, con los certificados que tienen carácter privilegiado, es decir, que tienen prueba plena, prueba contundente de tu descendencia sefardí. Cuando tú acreditas el expediente, lo fundamentas, aportas los documentos pertinentes que nosotros elaboramos por analogía de otros procedimientos, nada indica que ese procedimiento tenga que ser denegado. Por tanto, hay que invitar, es decir, la gente piensa que ya no tiene opción o que solo tiene la opción de Portugal. Por supuesto que Portugal no es una opción, es una opción A. También nosotros hemos defendido la opción A de Portugal. No es subsidiario, no. Pero paralelamente a Portugal tenemos plenamente vigente el procedimiento denominado Carta de Naturaleza. Por supuesto. Y además, otra cosa que yo te quería comentar, que es que son procedimientos que son complementarios, porque el hecho de que una persona esté haciendo un proceso de solicitud de nacionalidad española, perfectamente puede llevar al mismo tiempo un proceso de solicitud de nacionalidad portuguesa, e incluso pudiera llevar un proceso de solicitud de otra nacionalidad. Y Bueno, sobre todo, si es por origen sefardita, nunca estaría obligado a renunciar a una nacionalidad previa, en el caso de que estuviese obligado, porque
no lo están si son latinoamericanos, o si son, perdón, iberoamericanos, o si son portugueses, o si son de Andorra, o si son de Filipinas, como lo dice el Código Civil. Pero puedes perfectamente obtener las dos nacionalidades y esto conlleva muchos beneficios para la persona. Las personas muchas veces se preguntan, bueno, pero si ya tengo un pasaporte europeo, ¿para qué voy a querer otro? Entonces, oye, sí, es verdad, teniendo un pasaporte europeo tenemos muchas ventajas. Podemos venir a Europa, comprar un pasaje de un solo camino, one way, y llegar aquí a Europa y permanecer aquí durante todo el tiempo que queramos. Y podemos establecernos en cualquier país de la Unión Europea y trabajar y residenciarnos sin ningún problema. Entonces, con un pasaporte de la Comunidad Europea es suficiente para eso. Pero el tener otra nacionalidad europea conlleva otros beneficios. Por ejemplo, mis hijos pudieran estudiar en las universidades portuguesas o yo puedo acceder a la seguridad social portuguesa o tantas cosas tantos beneficios que conlleva una nacionalidad. Entonces, yo pienso que siempre es bueno sacar, o sea, o intentar solicitar todas las nacionalidades posibles. Pero, por ejemplo, en el caso mío, ya yo soy español y ahora tengo aprobada la portuguesa, que la estoy gestionando también. Pero, ¿en dónde está esta fortaleza de nosotros que nos ha permitido ser tan exitosos en tantas concesiones de nacionalidad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que resaltar es, sí, nosotros somos genealogistas, y sí, nosotros somos abogados, y sí, nosotros somos historiadores. Es la mezcla entre esas tres cosas lo que es precisamente la fortaleza de nosotros, porque lamentablemente otras firmas y otros tratan de subcontratar servicios de genealogistas o genealogistas tratan de contratar abogados, pero es que el genealogista por lo general no sabe de derecho y el abogado por lo general no sabe de genealogía. Entonces, pues a los abogados, un genealogista, pues no es capaz el abogado de discernir si el trabajo es bueno muchas veces. Entonces, por eso es que allí está la fortaleza de nosotros. Somos abogados y somos genealogistas. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? A ver. Crisanto, yo evidentemente la ley es pública y está al alcance de todas las personas que la quieran estudiar. Pero hay una cuestión es algo más profundo que es un saber hacer, ¿no? Que es la cuestión de cómo conectar bueno, pues argumentos jurídicos, fundamentos jurídicos con cuestiones históricas relevantes, ¿no? Eso evidentemente, en la conjunción, los comités que nosotros hacemos, que me parecen interesantísimos además, y eso no se enseña en ninguna facultad de Derecho, en ninguna, porque nos dedicamos en las facultades a centrarnos a nuestra materia, pero cuando interconectamos y ponemos en los comités con todos los profesionales multidisciplinares, ¿no? Y hacemos esos informes que me parecen de verdad fruto de un estudio minucioso, ¿no? En conjunción, ya te digo, con los historiadores, genealogistas, abogados, me parece que lo que estamos haciendo es creación del derecho, ¿no? Claro, claro, así es. A ver, fíjate, yo quería aprovechar un momentico para contestar una pregunta que estoy leyendo que hace una persona que se llama Eliana Enríquez. Fíjate, ella pregunta, buenas tardes, una vez que se tiene el estudio genealógico, ¿cuánto tiempo puede tardar la española? Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta, Eliana. Fíjate que el estudio genealógico, por ejemplo, nosotros hacemos un primer estudio genealógico que es un análisis. Ese análisis es para estudiar o analizar si hay vía en realidad hacemos un preanálisis, un análisis, y la idea es ver si existe una vía para poder solicitar la nacionalidad española. Una vez que determinamos cuál es la vía para solicitar la nacionalidad española, tenemos que aportar al informe todos los elementos probatorios de la genealogía. Es decir, vamos a suponer que decimos nos conectamos con un individuo
de 1492 que fue quemado por la Inquisición española. Entonces, llegamos allí por judaizar. Llegamos allí, filiación por filiación. Una persona es hija de otra, que a su vez es hija de otra, que a su vez es hija de otra. Pero yo tengo que demostrar, cada vez que yo digo, este es hijo de este, tengo que demostrarlo con un documento. Entonces, tenemos que aportar el documento. Una vez elaborado el informe de esa manera, entonces yo tengo un informe genealógico. Cuando lo hacemos por sefardita, esta es la manera de hacerlo. Cuando lo hacemos por carta de naturaleza, nuestra manera de hacerlo es diferente. El estudio genealógico tiene unas particularidades distintas. Para comenzar, el estudio genealógico, en el caso de la carta de naturaleza, se entrelaza con razonamientos jurídicos de cada periodo histórico, porque había unas leyes, un ordenamiento jurídico aplicable en el momento en que iban naciendo esas personas. Nosotros hacemos todo el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos a los historiadores que le dan el argumento histórico, tenemos a los genealogistas que trazan la línea y te buscan los documentos, y tenemos a los abogados que saben plantear el argumento jurídico. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los clientes llegan con informes genealógicos o estudios genealógicos. En la mayoría de los casos, en mi experiencia, cada vez que nos ha llegado un cliente con informe genealógico, esos informes son insuficientes para que el Estado español, para que el gobierno español, emita una nacionalidad. Lamentablemente, hay que decirlo, hay mucha mediocridad, muchísima mediocridad entre los genealogistas y los historiadores. Una de las principales cosas a las que nos hemos esmerado en CEFAR es ser excelentes. Entonces somos excelentes historiadores, excelentes genealogistas y excelentes abogados. Entonces, lo primero que hay que distinguir en esta pregunta, Eliana, es, primero, el estudio genealógico, ¿quién lo hizo? Si lo hicimos nosotros o lo ha hecho un tercero. Si lo ha hecho un tercero, tenemos que comenzar de cero, muchas veces, en la mayoría de los casos. Y un estudio genealógico puede ser más demorado que otro. Es decir, puede tardar mucho más tiempo o porque hay que buscar las pruebas. Y de pronto hay pruebas que son más difíciles de encontrar, de conseguir que otras. Pero bueno, una vez culminado el informe, si nosotros nos vamos por la ley 12/2015 para obtener la nacionalidad española, ha habido casos en los que en 3 meses se concede la nacionalidad después de la firma. Una vez culminado el informe genealógico y adjuntado toda la documentación necesaria, se cierra el expediente y la persona viene a firmar. Después de la firma, que la notaría envía la firma al Ministerio de Justicia, probablemente a partir de 3 meses, posiblemente, no hemos tenido casos en los que se resuelva antes. Y los casos que más han tardado, podemos estar hablando de 2 años, 2 años y medio. Pero en realidad, en la mayoría de los casos se suelen resolver antes. Hay casos en los que se tarda más, posiblemente porque se atascan los expedientes. Nosotros siempre estamos haciéndole seguimiento a los expedientes que puedan estar atascados, porque a todas esas cosas hay que hacerle seguimiento. Si lo hacemos por la vía de la carta de naturaleza, pues fíjate, en la de sefardita puede tardar entre 3 meses y 2 años y medio, posiblemente. Sabemos que hay otros gestores y otras personas que llevan pues más de 5 años y no les ha salido la nacionalidad. Yo no me atrevería a decir que en realidad no les ha salido la nacionalidad porque el sistema sea lento o porque el gobierno de España no cumpla, sino que también muchas veces hay que analizar si el expediente está montado correctamente. Pero de esto va a depender todo un poco. En el tema de las cartas de naturaleza pasa igual. Puede ser que a los 3 meses hayan resuelto una carta de naturaleza, porque vamos, es posible. Ahora, lo usual es que esto pueda tardar 1 año o 2. Cuando, por ejemplo, nosotros también tramitamos o también gestionamos y ayudamos a la persona a ejercer su derecho para obtener la nacionalidad alemana. Y en el caso de Alemania, para cualquier expediente de nacionalidad, podemos estar hablando de 7 y 8 años para conseguir la nacionalidad alemana.
Y esto es una ventaja, la ventaja de los procesos españoles. Suelen ser muchísimo más rápidos. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Si quisieras agregar alguna cosa, Abel, en Bueno, este punto. yo, ya que has entrado, es decir, hoy me encuentro en Madrid. Precisamente esta mañana he tenido una reunión en el Ministerio de Justicia, otra en el Registro Civil Central y otra en la Abogacía General del Estado. Es decir, nosotros cuando demoran los expedientes y hemos ejercido todas las alegaciones, escritos, petición de resolución expresa, no nos quedamos ahí. Requerimos la acción oportuna de la Administración de Justicia. No te puedes quedar a esperar, tienes que invitar o sí a la Administración a que actúe. Es decir, que los seguimientos y digamos que utilizamos todos los instrumentos jurídicos ordinarios y extraordinarios que tenemos a nuestro alcance. Bueno, y también decir lo que acabas de mencionar, lo de la nacionalidad alemana y la compatibilidad de nacionalidades, ¿no? Se puede dar el caso de ser víctima del nazismo, optar por la nacionalidad alemana, ser además descendiente sefardí, optar por la española y por la portuguesa, es decir, que Y por la italiana. y también, es decir, las oportunidades que tienen las personas, no solo para sí mismas, sino para toda su descendencia, pueden cambiar el curso de la vida de su generación y de su familia. Tener siempre el máximo reconocimiento civil que un Estado te puede dar, que es la nacionalidad. Siempre lo digo, más allá de una nacionalidad, Crisanto, nos pueden dar la llave honorífica de la ciudad de Cádiz, ¿de acuerdo? Nos pueden dar el libro de reconocimiento, escribir con letras de oro, pero eso es protocolo. El estatus lo otorga la nacionalidad y más allá de una nacionalidad no hay nada. Por tanto, nada más y nada menos hay que pensar la inversión de nuestra vida para nosotros y para nuestra propia familia. Fíjate, Abel, estoy viendo aquí otra pregunta que hace una persona que se llama Cenabas. Me dice, hola doctor Crisanto, mi esposo fue etiquetado por ustedes para carta de naturaleza. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Nuestro antepasado fue un capitán español, fundador de Pamplona y alférez real. Bueno, yo quisiera responder a esto, pues primero explicando que el hecho de que en el momento en que nosotros etiquetamos a una persona con carta de naturaleza, es porque tenemos pues la certeza de que vamos a poder encontrar la documentación necesaria para probar la línea hasta llegar a esta persona, si fue uno de los fundadores de Pamplona, estamos hablando del siglo XVI. Y tenemos que llegar hasta allí en la genealogía. Probarlo a través de los genealogistas y una vez terminado el informe genealógico, luego viene el informe histórico-jurídico. Una vez que se termina pues, esta sustentación que hacen nuestros historiadores, por ejemplo, estos informes jurídicos, históricos jurídicos, son revisados por el doctor Elías Pino Iturrieta, que es un prestigioso historiador venezolano, que es doctor en historia por el Colegio de México y que fue presidente de la Academia de la Historia de Venezuela. Entonces, él es el que está encargado, pues, de la revisión del argumento histórico. Tiene él hace muchísimo hincapié en que cada uno de los informes que nosotros presentamos debe tener su peculiaridad y su particularidad para que el receptor, el funcionario del gobierno que lo lea, no se aburra al leerlo. Porque para nosotros es importante que lea el argumento, que lea todo el argumento. Entonces, hacemos todo nuestro esfuerzo para que eso quede lo mejor posible. Una vez que tenemos este informe listo, paralelamente se deberían ir tramitando todos los papeles que se exigen para poder tener un expediente completo. Eso se lo debe comunicar a cada cliente su coordinador, y en el caso de que su coordinador no lo haya hecho, el cliente puede perfectamente llamar directamente a CEFAR a cualquiera de los teléfonos que tenemos en la página web
veo que si es un capitán fundador de Pamplona, evidentemente pues hizo un gran servicio a la corona. En Pamplona habían unas minas de oro que aportaron muchísimo dinero a las arcas españolas durante muchísimo tiempo. El, eh, el hecho de que sea descendiente de un capitán fundador de Pamplona quiere decir que seguramente o se trata de un cliente venezolano o colombiano. Y en ese caso, una vez que tengamos todos los recaudos necesarios, las vinculaciones con España y todos los recaudos, nosotros introducimos el expediente y luego hay que esperar a la reunión del Consejo de Ministros donde se ventila el expediente y allí pues se concede la nacionalidad, que en la forma como nosotros lo hemos hecho, sí o sí deben decidirlo, por lo general en todos los casos que nosotros hemos llevado, deberían decidirlo afirmativamente. Porque como hablábamos, la discrecionalidad es discrecionalidad, no es arbitrariedad. Bueno, el paso a seguir es entonces, sería contactar atención al cliente y preguntar qué papeles deben aportar. Hay otra pregunta que veo aquí que dice, ¿hay posibilidades de obtener la nacionalidad alemana para hijos de alemán si su padre, por motivos de trabajo, tuvo que adquirir la nacionalidad venezolana? Bueno, aquí hay distintas opciones, porque puede ser que el padre haya adquirido la nacionalidad venezolana posterior al nacimiento de los hijos y los hijos han cumplido la mayoría de edad, pero de todas maneras, la casuística es muy grande. Entonces, siempre sí hay posibilidades de adquirir la nacionalidad alemana, pero también en todos los casos nosotros vamos viendo si de pronto por algún motivo, porque la nacionalidad alemana es muy complicada, sumamente complicada, cada vez más tienden a ser mucho más laxos, pero igualmente son muy estrictos. Y el tema es que el padre no debe haber renunciado a la nacionalidad alemana. Y al haber adquirido la nacionalidad venezolana, dependiendo de en qué época lo hizo, ha debido haber renunciado a la nacionalidad alemana. Pero luego habría que también ver y probar si realmente renunció a la nacionalidad alemana, porque es posible que no lo haya hecho. De hecho, había personas que tenían dos nacionalidades. Esto siempre ha existido. Puede haber perfectamente una persona que sea italiana y alemana, por ejemplo, y cuando haya llegado a Venezuela para adquirir la nacionalidad venezolana, haya renunciado de pronto a la italiana más no a la alemana. Eso es una posibilidad también. Entonces, hay que analizar primero si realmente la renuncia se hizo. Hay casos donde las renuncias no se hicieron. Y luego hay que buscar en los archivos para ver si hay constancia de que se hizo esa renuncia. Eso por lo general se consigue en el archivo, en Venezuela se consigue en el archivo de la Cancillería. Y también pues hay que probar la relación con el consulado alemán, si la persona habla alemán, hay que analizar una serie de factores. Entonces, para eso yo creo que lo mejor debería de ser que contacten con uno de nuestros coordinadores o con nuestro teléfono de atención al cliente y hacemos una consulta más particularizada. Correcto. Entonces, bueno, Abel, ¿tú quisieras agregar algo más? Yo simplemente, bueno, agregar que no por desconocimiento o por poco comentado el procedimiento de carta de naturaleza deja de ser eficaz y efectivo, que efectivamente los informes que emite nuestro Departamento de Genealogía e Historia, junto luego con las conexiones jurídicas que hacemos los abogados, se analizan todas las singularidades y particularidades, no solo de a lo mejor un ancestro con relevancia importante, imagínate, fundador de Pamplona en este caso que se ha hablado, ¿no? Pero se estudian los linajes, las circunstancias concretas de la familia, por qué tuvieron que emigrar a Venezuela. Parafraseando al profesor Elías Pino, no siempre hay que ser descendiente del fundador de Pamplona. Imagínense la historia que contó el profesor. Emigrantes vascos
que fueron a México y llevaron toda la cultura del pueblo, de la comarca vasca, la veneración a la Virgen, la creación de fundaciones, de conexiones con hermanos vascos que le ayudaban a establecerse en México, ayudándolo en la guerra civil. Todos esos argumentos, no es que nosotros averigüemos un único argumento, hacemos el análisis. Imagínate si no tenemos tiempo y argumentos que comentar haciendo todo el análisis y todo el linaje. Quiero decir, invitar en resumidas cuentas a que las personas que tengan una idea o una sospecha de que descienden de españoles, de que pueden ser sefardí, de que, bueno, además también su cualificación personal, ¿no? También tenemos la posibilidad de, oye, alguien, escritores, artistas, deportistas. Es decir, la carta de naturaleza es amplia y debemos de analizar los casos concretos. Cualquier persona que tenga una mínima inquietud, por favor, que contacte con nosotros, que nosotros vamos a analizar detalladamente su caso. Fíjate, Abel, aquí hay otra pregunta que dice Juan. Miles de venezolanos tienen descendencia española comprobable, sin origen sefardí. Eso quiere decir que en teoría podríamos optar por la carta de naturaleza, todos. Entonces, bueno, ¿cómo responder a esto? Yo creo que sí, totalmente. Vamos a partir por el hecho de que toda América es española, es poblada por españoles. Fueron españoles los que vinieron para acá y poblaron estas tierras. En España se tiene una concepción de que la nacionalidad se transmite por la sangre. Y teniendo sangre española, yo pienso que todos encajamos dentro de ese supuesto, que es que se debería transmitir la nacionalidad. Aparte de esto, también pienso que todos los venezolanos, en este caso, y todos los latinoamericanos, descendemos de judíos sefarditas. Yo creo que la conquista de América realmente fue una empresa judía. Fue una empresa judía. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento, pues, era una odisea realmente peligroso y la gente moría en estos viajes, eran travesías muy largas y no todos se arriesgaban a hacer estos viajes. Los que se arriesgaban mayormente eran personas que estaban escapando de las persecuciones. Es curioso darse cuenta que la gran mayoría de los conquistadores de toda América nunca dicen quiénes eran sus padres o de qué lugar de España venían. Yo creo que esto quizás un poco se debe a que estaban tratando de ocultar sus orígenes. La mayoría de los conquistadores que pasaron no tenían pase a Indias. Los pases a Indias que hubo, que se conservan, los conocemos, pero es que pasó muchísima gente sin pase, pasó muchísima gente sin licencia. Entonces, ¿y por qué? Porque probablemente eran descendientes de judíos. Y luego te hablan de que para poder pasar a India tenías que demostrar que desciendes de cristianos viejos. Pero esto que significaba que tú tenías que demostrar que por lo menos 4 de tus 4 abuelos eran cristianos. Eso muchas veces era fácil de demostrar, pero tenías un bisabuelo que no era cristiano, pero perfectamente podías pasar. Y luego también ocurría que se compraban testigos, los testigos que declaraban eran familiares de los que estaban pasando a Indias. Entonces, son pruebas falsas. En realidad, todos descendemos de judíos sefarditas, porque América entera estuvo poblada por estos judíos conversos. De todas formas, esto no es fácil de probar, es difícil, no todos lo pueden hacer, por eso nosotros tenemos pues esta especialidad y lo hacemos en la mayoría de los casos, pero en los casos donde todavía no hemos podido encontrar una raíz para conectar a una persona determinada, en esos casos pudiéramos probarlo a través de otros elementos con la carta de naturaleza. Hay elementos análogos, como por ejemplo el que es descendiente de un musulmán que también fueron expulsados, como si a los judíos que fueron expulsados por ese razonamiento el Estado español les reconoce la nacionalidad, porque a los musulmanes que también fueron expulsados, que también fueron quemados, que también fueron vejados, ¿cómo no se las van a reconocer? Es decir, todas estas circunstancias nosotros les alegamos en una carta de naturaleza.
Y no es solamente el hecho de ser descendiente de un español, sino además de ser descendiente de un español y que estos españoles han aportado al desarrollo de España. ¿Y de qué manera han aportado? Nosotros lo sabemos porque tenemos a los historiadores que le dan todo el contexto al expediente. Entonces, por eso lo podemos hacer. Y sí, yo creo que todos los venezolanos y todos los latinoamericanos podríamos optar por la Carta de Naturaleza Española. La cosa es que tienes que montar un expediente bien montado. Y bueno, pero para eso estamos nosotros que somos los expertos, no solo. ¿Qué piensas tú de esto, Abel? Pues creo que has dado en el clavo, que la dificultad está en probar y en documentar los argumentos que tenemos. Como tenemos a los excelentes historiadores y genealogistas la opción de optar, de decir, de consultarnos, por favor que lo hagan, que no se queden con esa idea o que yo nunca lo hice o nunca lo probé. Bueno, vamos a ver lo que podemos estudiar, vamos a ver lo que podemos averiguar de tus circunstancias personales y familiares en el contexto histórico concreto. Por supuesto que sí. Mira, Abel, déjame leer una última pregunta. También quería comentar que por ahí están sugiriendo que hagamos una segunda parte de este live donde hablemos de las casuísticas y lo podemos hacer perfectamente. Vamos a ver si lo coordinamos. Me encantaría hacerlo contigo, Abel. Pero quiero ver esta última pregunta que estoy viendo aquí, pues para no dejarla, porque para nosotros todas las preguntas son importantes. Es posible que algunas se nos pasen. Igual todas las contestaremos en nuestra página o buscaremos la manera de contestarlas. Pero pregunta Pedro, buenas tardes, soy cliente de Cefar y ya tengo mi pasaporte español sefardí y a mis hijos también se les concedió la nacionalidad española sefardí. ¿Puede mi esposa obtener la carta de naturaleza? Pues bueno, Pedro, claro que sí. Tendríamos que hacer el análisis de la genealogía y pudiéramos hacer la nacionalidad española por carta de naturaleza, bien sea porque es descendiente de alguno de estos españoles y nosotros buscamos la manera de darle todo el contexto al expediente, o pudiera ser porque le encontrásemos un antepasado sefardita. En un principio, cuando nosotros comenzamos con Cefar, teníamos pocas líneas probadas, pero en la medida en que se ha ido incorporando personal, historiadores, en que hemos ido investigando, porque tenemos ya más de 3 años investigando, hemos descubierto nuevas líneas genealógicas de otros judíos sefarditas y es posible también que tramitemos la nacionalidad por origen sefardita, tanto la española como la portuguesa. Pero claro que sí, y con todo el gusto ayudaremos a tu esposa, Pedro. Bueno, Abel, yo quisiera que pues nos despidiéramos y bueno, darte las gracias por acompañarnos en el live y por tu intervención y dar las gracias a todos por habernos escuchado y haber tenido la paciencia de estar con nosotros aquí. Gracias, Hasta Crisanto. luego. Siempre un placer y a la orden para cualquier duda, consulta que nos quieran hacer. Por supuesto que sí. Buenas noches, buenas tardes y nos vemos en la próxima, en la segunda edición. Hasta luego, Abel. Hasta luego a todos. Gracias.